Y ahora nos toca explorar y estudiar un interesante tema que, como les acabo de decir, me ha partido en dos. Y más estas canciones que estuvimos cantando, yo dije, híjole, o sea, estuve a punto de decir, ¿sabes qué? Mejor no toco la guitarra y no hago nada, ¿no? Ha sido algo muy confrontador este tema que me toca exponer junto con ustedes. Y este tema aparte nos va a ayudar a entender por qué hay tantas religiones. ¿Nunca se ha preguntado eso usted? ¿Sí? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas maneras de pensar? ¿Por qué hay tantas filosofías? ¿O por qué de dónde el hombre se inventa tantas cosas, verdad? Tantos dioses. Y quiero empezar este tema con dos preguntas. La primera pregunta se las voy a hacer en este momento y la segunda pregunta va a ser un poquito después, un poquito más adelante. Para que tú y yo podamos estar meditando, que podamos estar meditando mientras escuchamos esta palabra e incluso durante toda la semana, ¿no? Lo que el Señor habló en ese momento, lo que la palabra del Señor nos va a hablar en esta mañana y que lo podamos meditar así bien fuerte en nuestro corazón, que podamos estar bien atentos, que no nos distraigamos, por favor. No me voy a tardar tanto, es un sermón relativamente corto a comparación de los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero la primera pregunta, mi hermano, que quiero hacerte es, y si te fijas toda la alabanza, Jorge nos dirigió muy bien, y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿conoces a Dios? No me contestes, pero ¿conoces a Dios? Y siempre hay una respuesta a esta pregunta, que muchas veces es una pregunta bien retadora, ¿no? O sea, que te diga alguien, ¿conoces a Dios? Y pudiera decirse que la respuesta que siempre damos, incluso la dio Jorge hace ratito, es más importante, ¿no? Y muchas veces pudiera sonar como una excusa, que pareciera que tratamos de sacarnos la vuelta a esta pregunta de ¿conoces a Dios? Y la respuesta es más importante que Dios sepa quiénes somos. Lo dijo Jorge, ¿se acuerdan? Es más importante que Dios nos conozca. Y parece como si fuera una excusa de nuestra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pareciera como, pues, que Dios me conozca. Nos lavamos las manos, yo no intento conocer a Dios. Hasta ahí nos quedamos. Y la verdad es que sí es muy importante que Dios nos conozca. Y podemos decir, pero Dios es omnisciente, ¿no? Él conoce todas las cosas. Sí, pero el sentido de esta respuesta que acabamos de dar, que es que Dios debe conocernos, es que Dios nos haya acercado a Él, que Dios sepa quiénes somos por medio de nuestra relación diaria y continua con Él. Por medio de la oración, de la búsqueda de su palabra, por medio de caminar junto con Él, por medio de que tú y yo tengamos una relación personal con Él, que Él sepa quiénes somos, que somos sus hijos adoptados y regenerados por el sacrificio de su Hijo. Esa es muy importante, pero también tú y yo debemos reconocer, debemos saber que también es muy importante que tú y yo conozcamos a Dios. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver esa respuesta. ¿Por qué es importante que tú y yo conozcamos a Dios? Y por eso quiero que medites esta pregunta en esta mañana en tu corazón. Y conforme vayamos avanzando en nuestro pasaje, puedas ir contestándote tú solo. Y tú puedas decir, ¿conozco a Dios? O sea, ¿realmente lo conozco? ¿O solamente es algo que yo he aprendido a lo largo de los años de venir a la iglesia? ¿O he aprendido a lo largo
de toda mi niñez, porque mis papás eran cristianos, ellos me enseñaron esta religión. Y quiero que medites y que seas bien honesto contigo mismo. Y que digas, que te preguntes a ti mismo, ¿realmente conozco a Dios? ¿O es algo que me han enseñado? ¿O es algo que tengo por obligación? ¿O es algo que es por default? Que digo que conozco a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Vamos a leerlo todo. Es del 16 al 23. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir explorando versículo por versículo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena ¿de qué? De ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron entonces a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. En el versículo 22, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Versículo 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este precioso tiempo de oración que tuvimos en la mañana, por este precioso tiempo de alabanza y adoración que tuvimos el privilegio, Señor, de levantar delante de ti. Y ahora, Señor, venimos en esta mañana para escuchar de tu palabra, para escuchar más de ti, Señor, y aprender más de ti. Señor, quita toda distracción, Señor, quita todo estorbo que nos impida poder aprender, Señor, poder poner atención, poder escuchar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Señor, te pido, Señor, que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar esta palabra, Señor, y que podamos entenderla y ponerla en práctica también, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes, Señor, siempre te repito cada vez, Señor, que yo soy incapaz, Señor, que yo soy incompetente de poder hacer esta labor, Señor, que tú me has dado el privilegio de poder hacer, Señor, que es predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, toma cautivo mis pensamientos y que tu palabra, Señor, sea hablada con fidelidad en esta mañana, para que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Nuestro sermón del día de hoy se titula, y parece una paradoja, Conociendo al Dios desconocido, parte 1. Lo vamos a dividir en dos partes. El pastor Cristian la próxima semana va a predicar la segunda parte de nuestra serie en Hechos, los inicios de la iglesia. Y en esta ocasión, no están ahí en su boletín, pero les voy a pedir que lo vayan escribiendo, porque por ahí se nos pasó escribir los puntos en los que dividimos nuestro pasaje. Lo dividimos en 3 puntos, y esto es con la finalidad, obviamente, de poder entender mejor nuestro pasaje, para poder entender mejor lo que pasaba en ese momento, para poder entender y conocer lo que el autor quiere decir
en ese momento y lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y el punto número 1 se llama, que es del versículo 16 al 17, el peligro intrínseco del hombre. El peligro intrínseco del hombre. Todos conocemos que nuestro mayor problema que viene dentro de nosotros es el pecado, ¿cierto? Y el pecado genera otras cosas dentro de nosotros que también son un grave problema. Pero no quiero avanzar hasta seguir explorando nuestro pasaje. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? Pablo estaba en Berea, ¿cierto? Después de ahí, él viaja a Atenas. Era un viaje largo y dejó a Silas y ¿a quién más? A Timoteo en Berea. ¿Para qué? ¿Para qué los dejó Pablo ahí en Berea? Para que ellos pudieran afirmar y pudieran estipular, pudieran afianzar a los nuevos creyentes que se habían quedado ahí en Berea. Y Pablo, llegando a Atenas, vio ante sus ojos una ciudad llena de idolatría. Y hay que recalcar, si ustedes saben un poquito de la historia, Silas y Timoteo nunca llegaron a Atenas. Pablo se quedó solo ahí. Él los estaba esperando, pero al final nunca llegaron. Pablo tuvo que pasar todos estos días en Atenas solo. Se volvió a reencontrar con ellos hasta que llegaron a Filipo. Pero bueno, este no es tema de nuestro pasaje. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y como les digo, Pablo llega a Atenas y llega a la ciudad, Atenas, la gran metrópolis, que se da cuenta que está llena de ídolos. Que toda la ciudad estaba adorando a cualquier cosa que se les ocurría, a cualquier cosa que pensaran, a cualquier cosa que les enseñaran que tenían que adorar. Atenas, mis hermanos, era la cuna de la idolatría. Algo así como México pudiera decirse. Somos un país muy religioso, muy idólatra. Pero vemos cómo Pablo llega a esta ciudad y empieza a toparse una ciudad llena de ídolos. Un historiador antiguo dice, nada más para que te des una idea, dice que aproximadamente la población de Atenas era de unas 30,000 personas. Dice que era mucho más fácil encontrar un ídolo que encontrar una persona en esa ciudad. O sea que estamos hablando que fácil tenían más de 30,000 ídolos en la ciudad de Atenas. ¿Te puedes imaginar? O sea, era una ciudad totalmente idólatra. Y cuando Pablo llega a Atenas, en ese momento era el centro intelectual de toda Grecia. Y se encontraba con los filósofos epicúreos, estoicos, quienes eran maestros en la Universidad de Atenas. Y ellos acostumbraban a salir, estos filósofos acostumbraban a salir a las plazas y discutir acerca de sus creencias y discutir acerca de sus filosofías. Y se habían llenado, mis hermanos, del peor peligro que corremos todos como hombres y mujeres. Y ese peligro, ese problema, es la idolatría. Y por todas las partes se veían estatuas e imágenes de los dioses y diosas griegas. Por tanto, también eran religiosos y estaban en búsqueda de escuchar, de oír, de saber, de conocer todo lo nuevo que les pudieran enseñar. Y Pablo ve todo esto, escribe Lucas, que algo estaba pasando con Pablo, algo estaba siendo movido en el corazón de Pablo, en su espíritu. Decía que su espíritu se enardecía. Y en griego es parosuneto, que significa exasperar. Pablo estaba exasperado, Pablo estaba irritado por lo que estaba viendo en esa ciudad. Y entonces Pablo, conmovido por esta religiosidad de los atenienses, conmovido por esta idolatría,
empezó a hablarles en las sinagogas. Y como siempre, Pablo llega y habla a las sinagogas. Hemos visto pasaje tras pasaje, cómo Pablo siempre llegaba primero a las sinagogas, ¿se acuerdan? Siempre llegaba primero a los judíos y después a los gentiles. Y a Pablo lo que más le llama la atención en este momento no es la intelectualidad que reflejaban estos hombres, ni la religiosidad, ni la idolatría. A Pablo lo que le llamaba la atención era la ceguera que ellos tenían. Y que aún con tanta intelectualidad, con tantos avances que ellos pudieran tener, con tantos avances filosóficos y con tantos avances en la sociedad que ellos estaban estableciendo, estaban en la completa ignorancia. Estaban lejos de conocer la verdad. Estaban lejos de conocer a Jesús el Salvador. Y eso es lo que a Pablo le conmovió tanto, que dice, se exasperó, se irritó, se encendió su espíritu. Y en el versículo 17 nos dice, así que discutía, y la palabra en griego para discutir es dielagomai, que significa decir completo, disertar, disputar, del verbo lego, colocar delante, de relatar. Y esto nos dice que Pablo estaba enfrente de estos hombres sabios, de estos rabinos, de estos judíos en la sinagoga, y también juntamente con los gentiles temerosos de Dios. Como hemos visto tantas veces, Pablo no limitaba su enseñanza. O sea, Pablo predicaba, Pablo hablaba para todos los que quisieran escuchar. No limitaba sus enseñanzas ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a nadie que quisiera escuchar la palabra, ni la sinagoga local en el día del reposo. O sea, él no limitaba a nadie su mensaje, y él lo hacía para todos y en todo momento. Y dice el versículo 17 también, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Pablo estaba preocupado, estaba irritado, molesto al ver cómo todos estos hombres judíos y gentiles adoraban a dioses falsos, a cualquier cosa que pudieran idolatrar, incluso idolatraban, adoraban a ellos mismos. Por eso es que es Pablo, que su espíritu, como lo dice en el versículo anterior, empezó a discutir y empezó a hablarles, de tal manera que ellos pudieran ver, que ellos pudieran entender el terrible error en el que estaban, el terrible problema en el que estaban esos hombres de Atenas. Y no lo podían ver ellos estaban ciegos, su entendimiento estaba entenebrecido, y por eso es que Pablo dice que estuvo discutiendo, porque ellos no querían aceptar estas cosas que Pablo les enseñaba. Ellos no podían entender lo que Pablo les enseñaba. Y muchas ocasiones nosotros estamos como estos hombres, ¿no? Como estos hombres y mujeres de Atenas. No somos tan diferentes a ellos. Muchas veces pensamos que nosotros, yo he escuchado predicaciones con respecto a este pasaje, que nosotros somos Pablo, que debemos ir a predicar el evangelio a esas personas que están perdidas, a esos idólatras de X o Z religión, que debemos ir a confrontarlos, que nuestro espíritu debe enardecer para que ellos puedan entender la verdad, que debemos ir a confrontarlos y hablarles la verdad a esas personas que no tienen bien definido el sentido de idolatría y de adoración, que tienen imágenes e ídolos. Pero la realidad, mis hermanos, la triste realidad, es que tú y yo somos como aquellos atenienses idólatras. Tú y yo somos unas máquinas perfectas de crear ídolos. Y quiero abundar un poquito más definiendo la palabra idolatría, que muchas veces confundimos con adoración. ¿Sabes qué significa la palabra idolatría? Idolatría y adoración son palabras muy parecidas o un significado muy parecido, ¿cierto? Pero diferentes. Son parecidas, pero diferentes. Cuando tú y yo enfocamos nuestra adoración en donde debe estar centrada, adoramos a lo que desde un principio tú y yo fuimos creados para adorar. Adoramos a lo que se había establecido en un principio. Cuando adoramos a Dios, nuestra adoración es correcta.
Pero al momento que tú y yo quitamos a Dios del primer lugar, al momento que tú y yo adoramos a otra cosa, cualquier cosa sea material, cualquier cosa sea física o espiritual, toma ese lugar de Dios, el primer lugar de nuestra adoración se convierte en idolatría. ¿Y qué significa la palabra idolatría? El diccionario lo define como el amor o admiración desmedida. Amor o admiración desmedida que se siente por una persona o cosa. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿de dónde viene esta idolatría? ¿Dónde comienza la idolatría? ¿Dónde se origina esta idolatría? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo 20:1. Yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Éxodo 20, ¿qué son? Los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 1 al 5 nada más. ¿Ya lo tenemos? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El versículo 3, ¿qué dice? ¿No qué? No tendrás otros dioses delante de mí. El versículo 4, ¿qué dice? ¿No te qué? No te harás. ¿Quién hace los ídolos en nuestro corazón? ¿De dónde viene la idolatría? Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo con la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría se origina desde adentro de nosotros. La idolatría se origina desde adentro del hombre. Esta característica de adoradores, Dios al momento de crearnos la ha puesto en nosotros, pero para adorarlo solo a Él. Es algo que todo humano busca, es por naturaleza, que todo humano necesita. Y esto es, necesitamos adorar algo, y esto es por el sentido de eternidad que Dios ha puesto en nosotros. No ha existido ninguna cultura, no ha existido ninguna civilización, no ha existido ninguna sociedad que no haya adorado a alguien o a algo. A lo largo de la historia vemos cómo la humanidad siempre busca a algo a que adorar. Y pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Cuando fue liberado de la esclavitud, vivieron muchos milagros y prodigios. Cuando Dios los libertó, pero cuando Moisés subió para recibir los 10 mandamientos, que es lo que acabamos de empezar a leer hace un momento en Éxodo, se tardó Moisés en bajar. Y el pueblo comenzó a pensar que Moisés ya había muerto, que ya no había esperanza para ellos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Hicieron un becerro. Lo primero que hicieron, cuando vieron que Moisés se te había tardado mucho, pidieron hacer un becerro de oro. Y todos comenzaron ¿a qué? A adorarle, a idolatrarlo. Fuimos creados con esa necesidad de adorar, mis hermanos. Y si no estamos adorando de manera genuina, si no estamos adorando primeramente a Dios, esto, mis hermanos, es idolatría. Todo lo que está fuera de Dios, que no está en primer lugar, si Dios no está en primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu adoración, es idolatría. Y la idolatría viene por la ignorancia. La idolatría viene por el desconocimiento de Dios. Y cuando el hombre
desconoce la palabra de Dios, termina adorando a cualquier persona o a cualquier cosa, termina adorando a cualquier pensamiento que le pase por la cabeza. Y los que estamos aquí podemos decir, ¿no? Nuestra adoración es para Dios. Lo acabamos de hacer un momento. Pero me encanta cómo podemos hilar. ¿Se acuerdan lo que significa adoración? No nada más es cantar, que también me tocó predicar a mí. No nada más es cantar, sino es nuestra vida diaria, nuestra vida devocional, nuestras actitudes en el trabajo, en la casa, en la escuela, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos decir, nuestra adoración es solo para Dios, porque nosotros no somos idólatras, porque nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, oramos los miércoles, sí, ¿verdad? Ya, es que ya cambió. Los miércoles oramos, los domingos oramos, los domingos a las 11 de la mañana empezamos a cantar todos juntos, los domingos a las 12 aproximadamente, empezamos a escuchar de su palabra, leemos su palabra, leemos la Biblia. Nosotros no somos idólatras. Y en nuestro vocabulario cristiano está el responder de esta manera. O sea, nosotros nos excusamos de esta manera de decir que nosotros no somos idólatras. Pero realmente nuestra adoración es para Dios. Todo lo que tú haces exalta y glorifica a Dios. Todo lo que hacemos exalta y glorifica a Dios. Dios está en primer lugar. Tristemente, mi respuesta es no. Entonces, ¿a quién o a qué estamos idolatrando, mis hermanos? ¿A quién o a qué tú y yo estamos adorando? Cuando alguien rechaza a Jesucristo, cuando no buscamos a Dios, por medio de su palabra, por medio de su oración, de la oración, terminamos siendo adoradores de cualquier cosa. Los ateos, si hay aquí alguna persona que es atea, incluso ellos mismos son idólatras. Ellos mismos son adoradores, porque ellos idolatran su propio intelecto, idolatran sus capacidades, su manera de hacer las cosas. Se idolatran a ellos mismos, porque se ponen en primer lugar por su pensamiento, por su razonamiento. Entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Realmente adoramos a Dios? Porque como hemos visto, como seres humanos, inequívocamente, estamos adorando siempre, siempre, siempre. Estamos adorando a algo o a alguien. No hay un momento en que tú y yo no dejemos de adorar. Si no es a Dios, de cualquier forma tú y yo vamos a estar adorando. Nuestra adoración es al Dios verdadero o se ha convertido en idolatría disfrazada de adoración. La realidad es que tú y yo levantamos tantos dioses que idolatramos tan fácil y tan rápido que muchas veces pasamos esto por alto y pensamos que no hay idolatría en nuestro corazón. Pensamos que adoramos al Dios verdadero, pensamos que las cosas que adoramos no son malas, que no pasa nada. Levantamos tantos dioses porque hay esa necesidad de adoración en nuestro ser, que de todo levantamos ídolos y dioses. Y algunos de estos dioses vienen en formas de filosofías, algunos de estos dioses vienen en formas de prácticas, de diversiones, o algunos de estos dioses vienen en forma de actividades, como el dios del humanismo. El humanismo básicamente cree y enseña que el hombre es el centro de todas las medidas, de todas las cosas. Que el hombre es la norma máxima. Que nosotros somos nuestra propia ley. Nuestra razón es la base de nuestra ética y la moralidad. El hombre es lo que determina qué es la verdad, qué es lo bueno y qué es lo humano. ¿Qué piensa la mayoría con respecto a este tema? Si todos estamos de acuerdo, entonces estamos bien. Y como no hay normas absolutas para el moralismo, lo que guía las vidas de estas personas son sus preferencias personales o nuestras preferencias personales. Y estas son las consecuencias de creer que tú y yo somos un accidente cósmico, que venimos del chango. La moralidad va cambiando y es por eso que tristemente
en esta sociedad, en este mundo tan moralista, tan humanista, se nos hace tan fácil abortar un bebé. Es por eso que en este mundo caído se nos hace fácil desentendernos de las personas adultas. Es por eso que se nos hace tan fácil en este mundo robar. Es por eso que en este mundo se nos hace tan fácil matar a otra persona. Ante este cruel Dios humanista, del humanismo, ante este Dios cruel del humanismo, la mayoría de nosotros nos hemos postrado. Y todo esto sucede porque hemos pasado a Dios a segundo plano. También tenemos el Dios del materialismo. Y creo que aquí sí todos hemos pasado en alguna ocasión a adorar a este ídolo. El materialista adora las cosas que se ven, que brillan, que llaman la atención, que visten. El materialista adora todo lo que ve y su mente le dice que debe tener lo que le hace falta, que sin eso no puede vivir. No se sacia ni se conforma con lo que tiene, porque vive con un deseo insaciable de tener más y más. Unos datos que yo investigué. Una de las maneras que tú y yo podemos obtener más dinero es jugando a la lotería. Igual y le pegamos al premio mayor, nos hacemos ricos y vivimos de nuestras rentas, ¿verdad? El año pasado en Estados Unidos, que pongo en Estados Unidos porque es el país más poderoso del mundo, el país más fuerte del mundo y más controversial en estos momentos del mundo también. Se gastaron 69,000 millones de dólares comprando billetes de lotería. Y esto es porque esos adoradores del materialismo quieren más y más. Y lo triste de esto es que el materialista se atribuye todo el éxito que ha ganado, todo el dinero que él ha ganado, todas sus posiciones que ha hecho, se las atribuye a él mismo y no le da la honra a Dios. Que al final, como tú y yo sabemos, Él es el que nos da todo, Él es el dueño de todo, Él es el que nos da, nos quita, Él es el que nos prospera. Y los adoradores del materialismo son sumamente infelices, mis hermanos. Los adoradores del materialismo sufren porque nunca pueden estar satisfechos con lo que tienen. Siempre quieren algo más, siempre buscan más y más. Nunca, jamás estarán satisfechos en su corazón con las cosas que ellos adoran. Otro Dios en nuestra sociedad que se ha permeado también tanto en la iglesia, tristemente, que cada vez es más grande. Este es un monstruo, este es gigantesco y que cada vez tiene más adoradores. Y lamentablemente sus adoradores también comienzan más jóvenes cada vez. Es el Dios o el ídolo del sexo. Tan solo veamos un poquito el Facebook para empezar. Y veremos fotos de niñas, de niños y también personas adultas con sus fotos repletas de sensualidad, haciendo poses, haciendo resaltar ciertos aspectos de su cuerpo, haciendo cara de dog face, como de beso. O sea, y es que lamentablemente poco a poco nos han vendido la idea de que lucir sexy y sensual es lucir atractivo y lucir hermoso. Nuestro mundo tiene un concepto totalmente distorsionado de lo que es la hermosura y la belleza. El año pasado, una vez más en Estados Unidos, se gastaron más de 56,000 millones de dólares en pornografía. Y esto obviamente es con los sitios o las páginas que cobran, porque hay pornografía gratis, que es de muy fácil acceso. Y los expertos dicen que cada vez disminuye más la edad en que los niños se exponen a esta pornografía. Este ídolo es un monstruo que no se conforma
con nada, mis hermanos. Sus adoradores le sirven constantemente con su dinero, con su tiempo, con sus ojos, con su mente, con sus acciones, con todo lo que son. Y son tan atrapados por este ídolo del sexo que es imposible dejarlo a este ídolo sin la ayuda poderosa de nuestro Dios. Otro Dios es la egolatría, el culto a nuestra propia persona. La palabra ego, que significa yo en griego, significa el culto, la adoración a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad enamorada de nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿quién es el que sobresale en las fotos que compartimos en redes sociales, a los que comparten? Si somos nosotros mismos, muy probablemente tú y yo le estamos rindiendo adoración a nuestro propio yo. Y también cuando subes esas fotos estás buscando que otras personas te rindan adoración, aunque sea con un like, con un dedito arriba, ¿no? Y cuando te das cuenta que ya a nadie le interesa tu foto, que ya nadie le está dando like, subes otra, con una pose diferente, con un panorama diferente, con personas diferentes, pero donde tú sobresalgas lo que estás haciendo, en dónde estás, lo que puedes hacer que sobresalga de ti. Estas personas que adoran al Dios de la egolatría usan cualquier medio para buscar un halago, para buscar adoración, y están obsesionados con su imagen y buscan tener una buena figura. Y no estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, al contrario, somos templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarnos, debemos de estar en forma. Lo que estoy diciendo es de las operaciones que se hacen para verse mejor, de las cirugías plásticas donde se ponen o se quitan cosas, porque no están a gustos por su físico, o para agradar a otros y ser halagados por lo bien que se ven. Las liposucciones, o cuando quieren meter cantidad de químicos, de hormonas a tu cuerpo para que se inflen los músculos y puedan decir, wow, él está fuerte. Para agrandar los músculos. Este es otro ídolo que nunca, mis hermanos, llenará de satisfacción nuestras vidas. Porque como sociedad tenemos distorsionada totalmente la idea de la belleza y hermosura. Por lo tanto, nunca vamos a poder agradar a nadie y nunca vamos a poder agradarnos a nosotros mismos. Mi hermano, lo más difícil de todo esto, lo más duro de todo esto, es que por lo menos a uno de estos dioses hemos adorado tú y yo en algún momento. O tristemente, alguno de estos ídolos lo estamos adorando en este momento. O incluso a varios o a todos. Y hay muchos más ídolos que no mencioné. Y esta es la segunda pregunta que quiero que mantengas en mente. ¿Quién o qué es lo que ocupa tu mente? ¿Quién o qué es lo que ocupa todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu amor, toda tu adoración? ¿Lo material? ¿Un carro nuevo? ¿Un trabajo nuevo? ¿Una casa nueva? ¿O será el Dios de la sexualidad en todas sus facetas? Inmoralidad sexual, pornografía, lascivia, fornicación, adulterio. ¿O será el Dios de la egolatría? ¿En cómo me veré mejor? ¿Qué me puedo poner o qué me puedo quitar? ¿O cómo le voy a gustar más a la gente? ¿O cómo parecerme más a mi ídolo, a mi cantante favorito? En internet hay un documental de ciertas personas que se llaman cosplay, creo, que invierten miles y millones de dólares para parecerse a algún personaje, algún ídolo, algún cantante. Hay personas que se han operado para parecerse, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. Hay personas que se han operado para parecerse a un personaje de una caricatura. O sea,
Ahí creo que es una Barbie, ¿verdad? Que hay por ahí que se ha operado para parecer la muñeca Barbie. Mis hermanos, si no estamos adorando de la manera correcta, estamos adorando a algo más, y esto, mis hermanos, es idolatría, y es un problema grande, porque el problema de la idolatría nadie nos lo ha implantado, nadie nos lo ha dicho. No es nada. El problema de la idolatría no es algo que alguien nos enseñó o que alguien nos pide. Nosotros, mis hermanos, somos los únicos de toda la creación para relacionarnos con nuestro Creador, para poder adorarle y glorificarle. El problema de la idolatría es grave, porque viene de dentro de nosotros. Y si no lo estamos adorando a Él, 100% seguro que estamos adorando a otras personas o a otras cosas. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria. Y Él nos pide, mis hermanos, que vivamos para Él, que sirvamos solo a Él y que lo adoremos solo a Él. Mateo 4:8. Mateo 4:8 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Y solo a Él, ¿qué? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién adoramos, mis hermanos? ¿Estamos adorando a Dios? ¿O estamos adorando al Dios desconocido como estos atenienses? ¿A quién estás adorando? Y esto nos lleva a nuestro punto número 2. Versículo 18 al 21. La distorsión de todo sentido. En el versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos filósofos, epicúreos y estoicos con quien Pablo discutía? Los epicúreos, poquito de historia, eran los seguidores de Epicurio del año 341 al 270 antes de Cristo, quien sostenía que el objetivo de esta vida es la pura y mera felicidad, mediante cualquier placer y con la moderación suficiente para evitar cualquier sufrimiento, cualquier intranquilidad, cualquier dolor. Estos hombres epicúreos eran literalmente materialistas, eran liberalistas, y estos pensamientos que ellos tenían, los epicúreos, son los precursores de lo que es ahora, aunque en ese tiempo también existía, el ateísmo. Ellos decían que hay que disfrutar la vida, porque al final no hay Dios. Todo fue hecho por una explosión cósmica. Tú y yo estamos aquí porque se juntaron ciertas características químicas y pudimos salir, evolucionamos de un chango a un hombre. Y si no hay Dios, pues no hay juicio. Y si no hay juicio, pues no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfruta la vida sin ninguna repercusión. ¿Te suena familiar esto? Los estoicos eran seguidores de Zenón del año 332 al 260 antes de Cristo. Estos eran panteístas de una moral muy elevada. Ellos pensaban que Dios es todo y que Dios está en todo y que Dios no es una persona, por lo tanto no puedes tener una relación personal con Dios. Y al final de los días, lo único que pasaría cuando mueres, es que te vas a integrar al cosmos, porque cosmos es Dios, entonces no pasa nada. Y en el mismo versículo 18 decía, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero que Pablo nos está hablando? Y otros decían que Pablo era un predicador de divinidades extrañas, mientras discutían y murmuraban de su sabiduría. Por lo tanto, lo tomaron como una persona como que recoge fragmentos de aquí y allá, como
que reparte información de una parte, de otra, en realidad no sabe nada. Pablo es un charlatán, es un chismoso. Estos filósofos tomaron de esta manera a Pablo. Parece ser un predicador de divinidades extrañas, de nuevos dioses, ellos pensaban. Ellos pensaban que Pablo estaban pensando que era tanto su idolatría que ellos pensaban que Pablo les estaba presentando a Dios dioses nuevos, que ellos debían adorar, a Jesucristo y a la diosa de la resurrección. Ellos pensaban que la resurrección era la esposa de Jesucristo. O sea, estaban totalmente nublados su entendimiento, estaba entenebrecido su entendimiento, no podían ver lo que Pablo les estaba hablando. Y en este punto tenemos dos maneras de pensar: los epicúreos y los estoicos, unos ateos, otros panteístas. Ya definimos qué es. Y en estos tiempos no es muy diferente, mis hermanos. En nuestros días hay ateos y panteístas que por un lado de todo quieren sacar alguna divinidad, que quieren hacer dioses de todo y por todo, y otros viven y que viven de una manera desenfrenada y alocada, porque para ellos no hay Dios, por lo tanto no va a pasar nada. Hay que disfrutar la vida, como decía una canción hace años: vive la vida loca, disfruta tu vida. Y es muy interesante y curioso cómo ponemos al hombre como ejemplo de avance en muchas cosas, ¿no? Como en tecnología, como en educación, cómo hemos avanzado del tiempo que estamos hablando aquí de Pablo a este tiempo. Pensamos que hemos avanzado muchísimo en habilidades, en materia de educación, cómo hemos avanzado, pero la verdad es que nuestro pensamiento como hombres no ha cambiado nada en ética y en moral. Sigue con las mismas deficiencias, incluso me atrevería a decir que ha retrocedido la ética y la moral, nuestro pensamiento ético y moral. Y en el versículo 19 dice: lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Dice el versículo 21, viene entre paréntesis: pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Y estos atenienses fueron muy amables, ¿no? Y lo llevaron hasta el lugar donde los principales líderes, filósofos y pensadores se reunían para discutir lo que habían discutir las filosofías nuevas o dioses nuevos que querían ellos aprender. Y lo llevaron al Areópago, porque siempre estaban deseando escuchar nuevas cosas, como leímos en el versículo 21. Filosofías nuevas, querían aprender de esto otro, para crear nuevos dioses. Estos versículos no entendían ni siquiera una palabra de lo que Pablo les decía. En el versículo 19 dice: podemos saber qué es esta enseñanza que proclama, porque te oímos decir cosas extrañas y por tanto queremos saber qué significan. Estos filósofos querían saber qué era lo que Pablo les decía. Querían entender qué era lo que Pablo les está hablando y explicándoles en ese momento. Pero el gran problema aquí es que la idolatría en sus corazones nublaba su entendimiento, distorsionaba la verdad del evangelio que Pablo les hablaba en ese momento. Y la idolatría en sus corazones sacaba a relucir las verdaderas intenciones de estos hombres. Y es que ellos usaban la idolatría, la religión, como una atracción turística en Atenas. ¿Te imaginas? Como ir a Ciudad de México, a la Basílica, el diciembre, no sé qué día es, 12, ¿verdad? Ellos lo usaban como una atracción turística. A ellos no les interesaba la verdad. No querían entender lo que Pablo les está explicando. Estos griegos lo que querían era un nuevo tema de discusión, nuevo tema para poder atraer más gente a la ciudad. ¿Y qué? Generar más ingresos. Eso es lo que les interesaba a estos varones atenienses. Y no querían que se les pasara ningún dios. O sea, no querían que por desconocimiento no estuvieran adorando a todos los dioses que existen, según ellos. Y Pablo venía hablando de nuevos dioses, entonces dijeron ellos: de aquí somos,
Nosotros tenemos que ser los primeros en saber estos nuevos dioses para empezar a adorarlos, pues en ninguna otra cosa se interesaban. Y es que la idolatría, como la mayoría de los pecados, esclaviza a los hombres de tal manera que no es posible encontrar la verdad. La idolatría distorsiona toda verdad, distorsiona la manera en que fueron creadas las cosas desde un principio, distorsiona la verdadera adoración y desvía todos nuestros sentidos para que no podamos entender el mensaje del Evangelio, para que no podamos conocer a Dios. Tú y yo como cristianos deberíamos dejarnos guiar por la verdad. Solo deberíamos buscar la verdad, anhelar la verdad, ya que la verdad es una persona. Esa persona es Jesucristo. Y la verdad es lo primero que es, porque la verdad es. La verdad no fue creada. La verdad nunca cambia, porque tanto el Hijo como el Padre como el Espíritu son inmutables. Ellos nunca cambian. Como dice Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lamentablemente, al igual que estos filósofos atenienses, muchos de nosotros estamos igual o hemos estado igual. Hemos estado en busca de algo nuevo, de una iglesia nueva, de un pastor nuevo, de una iglesia que nos impresione, de un nuevo mover del Espíritu Santo, de una nueva doctrina. Parece que estamos en busca de qué adorar. Mis hermanos, y yo quiero decirte en esta mañana que solo hay una manera, solo hay un camino que hay que seguir, solo hay una verdad en la que hay que creer y buscar para que nuestros sentidos y nuestro entendimiento sean abiertos, para que la sinergia de este mundo caído no distorsione nuestro entendimiento de la verdad. Y solo hay una vida en la cual podemos vivir una vida plena y una vida satisfecha, una vida llena, una vida en Jesucristo. Y esto nos lleva al último punto. Y ya estoy terminando. Se titula El anuncio del Dios desconocido. Vemos cómo Pablo, con toda humildad, paciencia, inteligencia incluso, les habla a estos hombres que estaban en el Areópago. Algo increíble que solo el Señor pudo darle a Pablo, porque esta habilidad de hacerlo, porque imagínate estar viendo toda esta idolatría y que Pablo reaccione de esta manera. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Para como es Pablo, yo creo que él hubiera gritado y les hubiera dicho: son una bola de idólatras, pecadores. Pero el Señor le da esta capacidad a Pablo para que ellos puedan entender este mensaje que Pablo les estaba dando. Y dice Pablo: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y les dice: pues ese Dios desconocido que ustedes están buscando, ese Dios desconocido que ustedes levantaron ese altar porque dijeron: es que qué tal que si se nos está pasando un Dios más. Entonces, si hay otro Dios, pues de una vez lo ponemos ahí. A ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios es el que yo os anuncio. Y Pablo le sigue hablando, le sigue explicando acerca de Jesús, de su evangelio, de lo que hizo, de su obra en la cruz, de su muerte y de su resurrección, de ese Dios que para ellos es desconocido, al cual le hicieron un altar. Ese altar al Dios desconocido servía para adorarlo, pero al final de cuentas no podían entender, ni podían saber, ni podían creer lo que Pablo les hablaba.
Porque aunque les hablaba la verdad, aunque fueron expuestos a la verdad, como tú y yo estamos siendo expuestos a la verdad domingo tras domingo, ellos prefirieron seguir adorando a sus dioses. Ellos prefirieron seguir idolatrando a sus ídolos. Estos hombres rechazaron el mensaje de la verdad. Rechazaron conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces lo que adoras? ¿O es solamente un sentimiento? ¿Y cómo sabemos que adoramos al Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que estamos adorando de la manera correcta a Dios? Para poder adorar al Dios verdadero, debemos conocerlo. Si tú y yo no conocemos a Dios, tú y yo no estamos adorando a Dios. Tú y yo estamos en idolatría. El conocimiento de Dios, el conocimiento lleva a la adoración. El verdadero conocimiento lleva a la adoración, trae una verdadera adoración. Cuanto más conozcamos de Dios, cuanto más sepamos de Dios, cuanto más estemos en una relación con Él, debe de producir en nosotros una mayor adoración de nuestra parte, mis hermanos. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Si no es así, lo que sea, incluso sean cosas buenas, como a lo mejor tu trabajo, como a lo mejor tu casa, tu esposa, tus hijos, tu novia, ¿qué estás poniendo ahí, en ese primer lugar que está haciendo a un lado a Dios? ¿Qué estás poniendo ahí, mi hermano? ¿O qué estamos poniendo? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu novia? ¿Tu novio? ¿Qué estás poniendo ahí que te está causando idolatrar a esa cosa o a esa persona que no es Dios? ¿Qué estás poniendo en primer lugar en tu vida? Incluso las cosas malas. ¿Hay pecado de idolatría en tu vida? ¿Hay pecado de sexualidad en tu vida? ¿Hay pecado de materialismo en tu vida? ¿Qué estás poniendo, mi hermano, en primer lugar, que no es Dios? Tú y yo, mis hermanos, estamos condenados a adorar algo, siempre. Y si no estamos adorando a Dios, estamos en idolatría. ¿Y qué dice Dios con respecto a la idolatría? Estamos fritos, literalmente. ¿Qué consume todas tus fuerzas? ¿Qué consume todo tu tiempo? ¿Qué consume toda tu pasión, todo tu amor? ¿Realmente es Dios? Yo creo que no. Simplemente basta con dar un vistazo en las reuniones de oración. Basta con dar un vistazo en tu vida diaria, en nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos? Todo lo que hacemos adora a Dios, glorifica al Señor. Lo que consume tu mayor tiempo, lo que consume tu mayor esfuerzo, lo que consume tu mayor pasión, lo que consume tu mayor amor, eso, mi hermano, es tu ídolo. Eso, mi hermano, es nuestro ídolo. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? ¿Cómo podemos tú y yo conocer más al Creador de todo, a aquel que nos ha dado la vida, que nos ha regenerado, para poder adorarlo mejor, para poder ponerlo en primer lugar? Número uno, tú y yo primero lo que tenemos que reconocer es que Él es el Creador de todo lo que hay. Aunque no queramos reconocerlo, Él es el Creador.
No tenemos excusa, como dice Romanos, ¿se acuerdan? No hay excusa para decir que Dios no existe, para decir que Dios es el creador de todo. ¿Cómo podemos conocerlo? Número 2, creer en la obra de la cruz. Esa obra, mis hermanos, tan gloriosa, tan perfecta, en la cual Él se despojó de su deidad, se hizo hombre, caminó entre nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para salvarnos a ti y a mí, para darnos una vida nueva juntamente con Él, para que nuestro afecto de adoración cambiara de la idolatría a una adoración genuina y verdadera hacia Él. Para eso nos ha salvado el Señor. Para eso es que murió en la cruz. Pero también ahí no se quedó todo. El Señor resucitó y está sentado en la diestra del Padre, reinando con poder. Y lo mejor de todo es que está intercediendo por nosotros. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? Por su palabra. Aquí tenemos todo lo que tú y yo necesitamos para vivir esta vida. Todo lo que tú y yo necesitamos, este manual que Dios nos ha dejado, para poder caminar juntamente con Él, para poder conocerlo más a Él, por medio de su palabra. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? Buscarlo por medio de adoración, de una vida de oración diaria y continua. Si esta mañana, mi hermano, así como a mí, el Señor te ha confrontado con tu ídolo, si te ha revelado que no lo has adorado a Dios como debiera, si te ha mostrado cuáles son tus ídolos, es momento, mis hermanos, de que nos arrepintamos. Es momento de que podamos reconocer ante Dios que en nuestra vida Dios no es lo más importante. Y empieces a conocer a ese Dios desconocido, como estos varones atenienses. Que podamos entender que la idolatría nubla nuestro entendimiento, que la idolatría trae tantas desventajas a nuestras vidas, tantos problemas, porque estamos adorando a otras cosas que no es al Dios verdadero. Que podamos empezar a caminar, que podamos empezar a conocer a ese Dios desconocido por muchos, pero que ese Dios es la fuente de toda satisfacción. Ninguno de los otros dioses, mis hermanos, ninguno de los otros ídolos va a poder llenar tu corazón como el Señor lo hace. Si tú has estado poniendo a Dios en segundo plano, es momento de que te arrepientas y empieces a trabajar en poner a Dios en primer plano. Y si tú estás aquí por primera vez y has escuchado este mensaje y a lo mejor tú dices, es que no entiendo muy bien esto, pídele a Dios que este mensaje pueda entrar en tu corazón, pueda ser alumbrado en tu entendimiento, para que te arrepientas de esa vida que ha sido vivir una vida alejada de Él, donde nunca ha sido una prioridad Dios, donde no importa el conocerlo y donde no importa rechazarlo. Ahora es tu oportunidad. También para los que hemos dejado a Dios a un lado, es nuestra oportunidad, mis hermanos. El Señor nos está llamando para que debamos conocerlo, para que podamos pasar de tinieblas a luz, para que podamos tener vida, una vida eterna, para que tu vida sea satisfecha, porque no va a haber otra manera, mis hermanos, aunque le busques por aquí o por allá, no va a haber otra manera en que tú y yo podamos llenar ese vacío de insatisfacción que solo Dios puede llenarlo. No hay otra manera
en que tú y yo podamos tener vida. No hay otra manera en que tú y yo podamos tener vida eterna. La única manera que la que tú y yo podemos tener vida eterna es por el conocimiento de Cristo. Por Cristo es que tú y yo podemos alcanzar estas cosas. Y termino con este precioso pasaje en Juan 17, de 1 al 3. Juan 17, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos todos? Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé, ¿qué? Vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esto es lo más precioso de todo. ¿Quieres adorar a Dios de la manera correcta? ¿Quieres tener esa vida satisfecha y llena, que no necesita nada más, que no necesita comprarse ese carro nuevo, esa ropa tan elegante, tan preciosa, que no necesita buscar su satisfacción en casas, en tener la familia perfecta, que no necesita de la pornografía, que no necesita de un novio, de una novia, que no necesita de nadie, de los hijos, que no necesita del esposo, de la esposa, para tener una vida feliz, para tener una vida llena, para tener una vida satisfecha? ¿Quieres tener vida eterna? Dice el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mis hermanos. El conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento de Jesucristo. Esa es la vida eterna, esa es la vida satisfecha. Nada ni nadie lo va a poder hacer más que Jesucristo. ¿Conocemos al Dios verdadero? Si tú y yo realmente lo conociéramos, quedaríamos asombrados, quedaríamos maravillados, caeríamos postrados ante Él, diciéndole: tu inmensa belleza, tu majestad, me asombran, Señor. No me queda otra cosa que hacer más que postrarme delante de ti. No hay otra cosa que hacer más que contemplar tu majestad, más que ver tu hermosura, ver tu obra en aquella cruz que ha ganado nuestras almas, que ha ganado nuestro corazón, que por tu misericordia es que estamos aquí, que tú nos has lavado como nieve, que tú nos has dado un nuevo nombre. Señor, permítenos conocer más de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto tantas cosas, hemos puesto a tantas personas, Señor, antes que a ti. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado en vano, Señor, tu nombre, porque hemos hecho cosas, Señor, para despreciar tu sacrificio en aquella cruz. Perdónanos, Señor, porque vivimos, Señor, para satisfacer nuestros propios deseos, porque vivimos para satisfacer nuestros propios anhelos, Señor. Pero nunca lo vamos a poder lograr. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte más a ti, Señor. Ayúdanos a anhelar, Señor, más de ti, Padre. Ayúdanos, Señor,
a estar siempre viendo tu cruz, a estar viendo tus sacrificios, Señor. Ayúdanos a no poner ídolos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer de esta manera, adorándote, Señor, postrados delante de ti. Señor, tú sabes, Señor, que somos tan faltos, Señor, que somos tan idólatras, Señor. Perdónanos, Padre. Y queremos empezar a conocerte más y al momento de conocerte, Señor, poder adorarte genuinamente, Padre. Perdónanos, Señor Jesús. Queremos postrarnos delante de ti, Señor. Queremos reconocer, Señor, que solo hay un Dios y ese Dios eres tú. Ayúdanos, Padre. ¿Por qué no nos ponemos